Bien, buenas noches, maestra Teresa Estefanía. El día de hoy vamos a presentar nuestra práctica calificada número 3. Este trabajo ha sido desarrollado de forma grupal, conjuntamente con mi compañero Alexander Velázquez Molina y mi persona es la que le habla, Katia Pilar Velamarí. Bien, el día de hoy vamos a hablar acerca de, del trabajo a investigar. Como primer punto tenemos la introducción, eh, que empezamos dando inicio en octubre de 1968, cuando Juan Velasco Alvarado toma Palacio de Gobierno por medio de un golpe de Estado. Esto ha sido realizado hacia Belaúnde Velázquez, que toma como excusa la pérdida de la página 11 del Acta de Talara. Y es ahí donde da inicio al gobierno revolucionario de las Fuerzas Armadas. Este gobierno nació en un hito en el Perú, ya que incluyó la estatización de las industrias y el control gubernamental de las telecomunicaciones, que fue el principal objetivo de este gobierno, que era pues transformar la sociedad peruana mediante una serie de reformas estructurales, cuáles objetivos fueron detallados y plasmados en el Plan Inca, que este incluiría una serie de reformas más radicales. Una de ellas sería la reforma agraria, que esta reforma fue promulgada en el año 1969, la cual indicaba que era un proceso político en el que se daban medidas económicas y sociales. Principalmente buscaba redistribuir la propiedad privada a través de la compra forzada de los latifundios, y estas pasarían a manos de los campesinos y comunidades indígenas. Además, esta medida buscaba democratizar el acceso de la tierra y mejorar las condiciones de vida de la población rural, es decir, buscaban aliviar la desigualdad, junto con la mejora de la productividad agrícola, y es ahí donde nos formulamos la siguiente controversia. Siguiente diapositiva, compañero, por favor. La siguiente pregunta. Eh, ¿Fue realmente beneficiosa la reforma agraria en nuestro país desde un punto de vista político, social y económico? La reforma agraria no fue beneficiosa, y a continuación le vamos a demostrar nuestra postura en el siguiente argumento. Si bien es cierto, mencionamos que esta reforma no fue beneficiosa en el aspecto político, siguiente diapositiva, por favor, compañero, social ni económico, ya que provocó experiencias que perjudicaron el avance y el crecimiento de nuestro país. En el aspecto político, generó un clima de inestabilidad política y ciertos conflictos. Estos conflictos significativos por la exposición de la tierra y la nacionalización de las empresas agrícolas por parte del Estado, y su distribución provocó el descontento por parte de los propietarios, latifundios y campesinos. Asimismo, las diferentes ideologías llevaron a cabo la polarización, que esto afectó la estabilidad política y generó conflictos significativos en diferentes partes de nuestro Perú. Seguido a esto, existió la represión política, que ésta se utilizó para silenciar a la oposición y consolidar el poder. En bien, sabíamos que este gobierno estaba presente en el régimen militar. Ellos tenían el poder de arrestar arbitrariamente a políticos y latifundios que se oponían a las políticas gubernamentales de Velasco. Además, los medios de comunicación tenían el control, entonces ellos no podían informar acerca de lo que venía sucediendo en nuestro país. En esa época,
Estos estaban bajo censura extrajudicial, lo que limitaba la libertad de la prensa desde un punto de vista social, del objetivo que el desarrollo se da en las sociedades campesinas, el desarrollo de su economía, y también fue la reivindicación de los derechos de las sociedades campesinas. Eso fue el objetivo en papeles de la reforma agraria. Lo que realmente ocurrió en los hechos fue el impacto que tuvo eh, en el área social de la reforma agraria. No fue tan beneficiosa que digamos para los campesinos propiamente dichos, porque específicamente dichos empezaron porque la tasa de pobreza y desigualdad se vivió durante la reforma agraria. Estas tasas nunca antes vistas en la desnutrición fue la más alta de todas en nuestra república. Esto se extendió en las zonas rurales donde se había realizado la repartición de las tierras a los campesinos, sino también se había extendido hacia las zonas urbanas de nuestro país por la falta de alimentos. En todo caso, y como segundo punto, vamos a tocar los conflictos y las violencias que se desató en la reforma agraria. Entendamos que esto, los grandes hacendados, que los sueños de los latifundios, los, los estaban en contra de la ejecución de la reforma agraria. Es por esto que se opusieron. Y esto conllevó a la violencia, ya que estamos hablando de un gobierno militarista. Bien, continúa, compañero. Gracias, compañera, por el pase. Ahora vamos a continuar con el aspecto político, perdón, con el aspecto económico. Desde un punto de vista económico, el objetivo de la reforma agraria era que el país recibiera beneficios a lo largo del plazo mayores de los que iba a costar en ejecución de la reforma agraria. Vamos a ver que no fue así en el país. Una vez recibir beneficios, no había quedado endeudado como primer punto para poder argumentar y fundamentar. Esto vamos a tocar el aumento del gasto público, implementando la reforma agraria, requerida recursos financieros significativos por parte del gobierno para compensar a los propietarios, expropietarios y finar programas de desarrollo agrícola. Esto contribuyó al aumento de la deuda pública. Con un segundo punto, vamos a tocar el financiamiento externo para cubrir costos de la reforma en el gobierno, la reforma agraria en el gobierno peruano. Con el fin de sufragar los costos asociados a la reforma agraria, el gobierno peruano acudió a financiamiento externo y préstamos internacionales, lo que esto incrementó la deuda externa y afectó la sostenibilidad financiera en el país a mediano y largo plazo. Por otro lado, estamos revisando lo que es la balanza de pagos. Si bien es cierto, el crecimiento de la deuda externa derivado de la financiación de la reforma agraria genera un déficit en la balanza de pagos, dado que una proporción sustancial a los ingresos por exportaciones se destinó al servicio de intereses y amortizaciones de dicha deuda. Por parte de las finanzas públicas, el servicio de la deuda comprendiendo el pago, perdón, de intereses y amortizaciones, constituye una carga considerable para el presupuesto público, restringiendo la capacidad estatal para canalizar recursos hacia los sectores prioritarios como la educación, la salud y la infraestructura. En el aspecto social, tenemos lo que es la pobreza y desigualdad. Es un tema muy tocado, ¿no? Que hemos vivido parte del país. Esto se presentó en elevados índices de desnutrición y los indicadores de la pobreza incrementaron no solo en las regiones donde se implementó la distribución de tierras, sino también en las áreas urbanas a nivel nacional. Generó también conflictos de violencias, en el cual los grandes terratenientes manifestaron una fuerte oposición a la ejecución de la reforma agraria, lo cual en múltiples ocasiones motivó la intervención de las Fuerzas Armadas y desencadenó episodios violentos y conflictos en las zonas rurales, lo cual hubo muchos heridos, algunas personas fallecidas, lamentablemente. Ahora, por otro lado, se experimentó también la falta de apoyo integral. La implementación de la reforma agraria estuvo bajo la responsabilidad de diversas entidades estatales, entre ellas el gobierno central, Ministerio de Agricultura, el Instituto Nacional de Desarrollo Agrario y el Instituto Nacional de Reforma Agraria.
las cuales tenían como obligación de proporcionar a los campesinos formación técnica, asistencia legal y también acceso a financiamiento, es decir, poder educarlos. Con respecto a la migración, la desigualdad en la distribución de las tierras exacerbó las disparidades socioeconómicas, lo que provocó que un sector significativo de la población rural migrara hacia las zonas urbanas, particularmente a la capital. Concluyendo con ello, en síntesis, el régimen agrario implementado durante el gobierno de Juan Velasco Alvarado no resultó plenamente beneficiosa desde las perspectivas políticas, económicas y social. Este gobierno adoptó decisiones de manera unilateral, sin fomentar una participación efectiva a los sectores afectados, lo que generó descontento social y conflictos significativos. Asimismo, la implementación de gestión de la reforma carecieron de una ejecución eficiente, lo que derivó a una reducción de la productividad agrícola y obstaculizó el desarrollo rural. Actualmente, este proceso continúa siendo objeto de análisis y debate, sirviendo como antecedentes para que el gobiernos o gobiernos posteriores orienten sus políticas hacia un desarrollo sostenible, procurando evitar los errores cometidos en las décadas anteriores. Con esto estaríamos concluyendo, ¿no?, por parte de la reforma agraria. Muchas gracias, docente.